Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En la despoblación de ciertas zonas centrales como el centro histórico, como la famosa avenida 10 de agosto, centenares de edificios abandonados que, bueno, antes funcionaban, por ejemplo, dependencias del Estado, ciertas instituciones, y que ahora simplemente están allí, botados, empolvándose, llenándose de grafitis. Esto también ahonda pues en temas de inseguridad, por supuesto, conllevando también a la subutilización de infraestructuras, la degradación de la calidad de vida, además de estos sectores. Y bueno, algunas causas que influyen en esta expansión urbana también hacia los valles, ¿no? Que no hay muchos servicios y equipamiento en barrios consolidados, de búsqueda de entornos que son más amplios por parte de las familias. Y bueno, esto ha generado algunas dinámicas de exclusión, de fragmentación social. Y bueno, cada vez vemos cómo mucha gente va dejando Quito y se va yendo a los valles. Y el valle, tanto de Cumbayá como de Los Chillos, bueno, tiene una infinita casi expansión, y cada vez se van haciendo, en lugar de zonas, bueno, más campestres, más urbanas. Y eso preocupa, porque hasta cuándo, hasta dónde se puede dar esa expansión, y qué va a pasar con Quito, el corazón de Quito, todos esos edificios que ahora se están deteriorando, pero que muchos de ellos incluso son patrimoniales. ¿Cómo vemos esta situación? Damos la bienvenida a John Dunn, arquitecto, urbanista y escritor. Y bueno, otro tema que ocurre es el irrespeto a las zonas comunes, por ejemplo, las aceras. Cada vez vemos cómo se construyen unas rampas que son, bueno, súper de difícil circulación para, sobre todo, personas que tienen una movilidad reducida, vallas que se ponen en medio de las veredas, en fin, tantas cosas que pasan, construcciones que son ilegales y que se dan y que se están tomando las aceras también. ¿Cómo vemos todo esto que pasa con Quito? Bueno, primero que nada, buenos días, Verónica, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá conversando estos temas importantes contigo. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta un poco la situación de manera retrospectiva, es decir, ya ahorita como que ya la ciudad se está dando cuenta del impacto que ha tenido este traslado de las zonas residenciales hacia los valles, sobre todo no tanto el movimiento de los Chillos, que estaba más en los años 60, 70 más que nada, sino yo diría que a finales de los 80 empieza esta aceleración del crecimiento a través de Cumbayá, Tumbaco, y ahorita encontramos que esto se está yendo, exactamente, esto ya está en Puembo, ya está prácticamente copada su capacidad de crecimiento, Pifo, y ya tenemos estas condiciones, y eso nos pone en escenarios tan irónicos como, por ejemplo, que Cumbayá está catalogada como una parroquia rural. Sin embargo, 90% de su territorio está construido. Entonces, ahí eso es lo que nos hemos dado cuenta, es que hemos tenido una velocidad de crecimiento de la ciudad, de traslado de las personas, que no responde a todavía generar una población que de repente pueda estar interesada en ocupar estos espacios. A esto súmale que viene una brecha generacional, más aproximadamente, que es cuando los propietarios de las casas, di tú en la Mariscal, en las zonas, no del centro histórico, pero sí en barrios como La Floresta, e incluso puede empezar a asomar esto en la zona de la González Suárez, que ya se dan brechas generacionales. Los compradores originales de esas casas, o los que hicieron originalmente esas residencias, ya son personas de la tercera edad, de edad avanzada. Y parece que no hay dentro del círculo familiar personas interesadas en poder tomar y hacer posesión y uso de esos inmuebles para continuar con el uso residencial de las mismas. Eso es lo que nos está generando una serie de problemas, y cada uno de los barrios tradicionales de Quito empieza ya a tener esas circunstancias. Empiezas a tener no solamente en la Mariscal y la Floresta, también lo empiezas a encontrar en la zona de la Gasca, empieza a ocurrir en la zona de la Pradera, Bellavista también ya empieza a tener esas condiciones. Entonces estamos en esa brecha justamente en la que nadie viene todavía para tomar posesión de esas casas de manera orgánica, y en esa brecha todavía las otras personas, los propietarios originales,
a veces están todavía a la espera de poder conseguir un mejor valor inmobiliario por esas residencias, tanto en arriendo como en la venta de las mismas. Entonces, hemos crecido demasiado rápido hacia los valles. Es como que abrimos una llave de agua y dejamos que se nos vaciara el tanque de Y arriba. sin control, además. Sí, el problema que estamos ahorita enfrentando es que hemos tenido toda esta situación por una falta de control, porque ha habido una facilidad tremenda para poder hacer que se puedan urbanizar los terrenos que previamente eran rurales. Yo creo que ha habido también algunos cuantos factores que hay que tomar en cuenta que aceleraron este proceso. A mí me parece que el traslado del aeropuerto sirvió para estas circunstancias, sobre todo la ruta viva. Si tú te pones a ver, la ruta viva no solamente sirve, pues, con su propósito original, oficialmente hablando, de conector entre Tababela y Quito, sino que al hacer todas estas vías suplementarias, los famosos escalones, le das acceso a un montón de tierras y de terrenos que antes no eran fáciles de acceder. Entonces, eso es un poco lo que está disparando eso. Súmale que originalmente el movimiento de residencias hacia Cumbaya era de la clase alta normalmente. Ahora ya no. Ahorita tú ves que todo lo que se está desarrollando o lo que abunda en el mercado es clase media. Sobre todo porque hay la idea de que cuando te mudas al valle lo estás haciendo también buscando un beneficio aspiracional socialmente. Entonces, todo ese tipo de cosas se están mezclando en una enorme amalgama que lamentablemente nos está vaciando la parte que ya está funcional, operativa, que ya tiene cobertura de servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una pena, lamentablemente. Qué complejo esto que se está viviendo y sí, y lo más curioso es que, bueno, las vías para bajar a los valles, la verdad, son limitadas, ¿no? Y en horas pico eso es terrible. Justamente esas son las cosas que muchas personas tienen que vivir cotidianamente para su trabajo. Los que viven en Cumbayá, muchos de ellos todavía están trabajando acá en Quito y eso es lo que nos hace que colapsemos. Claro. Usualmente, muchas personas en urbanismo entienden a la movilidad como un problema per se. Yo lo veo más bien como la consecuencia, o mejor dicho, como el síntoma de otro problema, que es el mal manejo de la definición del uso del suelo. Es decir, tengo un montón de personas que están viviendo en zonas periféricas y de repente todos tienen que ir al mismo sector en donde se concentran las actividades laborales. Eso, obviamente, ningún sistema vial lo va a poder aguantar. Claro. Ahora, ¿qué hacer con Quito? ¿Cómo pensar a la ciudad? Por ejemplo, hay estos planes de la ciudad de 5 minutos. Bueno, ¿dónde están todos esos planes? ¿Qué hacer con nuestra ciudad? Yo creo que esas cosas suenan bien bonitas, pero la gente no las toma en cuenta o las toma solamente como en aspectos de movilidad. Yo creo que uno de los aspectos que deberíamos pensar y que deberíamos desde la parte del urbanismo enfocarnos más, tiene que ver con la educación. ¿A qué me refiero? A que estas casas que lamentablemente no están siendo ocupadas, ya muchas veces no solamente es por la condición de las casas o la condición del barrio. Supongamos que tenemos una pareja aventurera, una familia joven que tiene hijos pequeños. Posiblemente si ellos quieren hacer una restauración de una casa en la Mariscal, en la Floresta, en el centro histórico, tal vez lo logren. Pero el precio a pagar posiblemente es que no tienen ningún servicio educativo de calidad en las cercanías. Claro. Y eso normalmente va a hacer que las personas tengan que depender del servicio de transporte, que sus hijos pierdan 2 horas, 3 horas diarias en el servicio de transporte también. Entonces, ahí hay un problema, que es que sí, los proyectos inmobiliarios hacen que todo se desplace hacia tierras nuevas, en este caso los valles orientales, pero son los colegios los que de alguna u otra manera anclan a esos asentamientos urbanos. También muchos colegios emblemáticos se han ido, ¿no? Exactamente, o sea, ya tenemos como 3 o 4 colegios que se han ido. Ahorita en la zona del hipercentro de los colegios tradicionales creo que quedan 3. Solo un colegio nuevo se ha abierto en el hipercentro de Quito. Entonces, esas son consideraciones que deberíamos hacer. Yo hace poco escribí la alternativa de que tal vez lo que deberíamos hacer es que estos colegios que, bueno, ya fueron para allá, no hay cómo regresarlos, pero sí tal vez pensar en una forma de incentivar que ellos, entre comillas, devuelvan el favor. Es decir, ¿qué tan bueno sería la posibilidad que un colegio de los que está en los valles adopte, entre comillas, es decir, para asesoramiento y capacitación de personal, a los colegios públicos que siguen todavía acá en Quito?
Entonces, por ejemplo, que uno de estos colegios que se ha ido, que está por irse, adopte, digamos, al colegio Manuela Cañizares, ¿ya? O si ya nos metemos más en las zonas del centro, que adopten al Espejo, al Mejía, al Montúfar, y que eso de repente haga que las personas que están con la capacidad adquisitiva de poder rescatar esas viviendas, esos departamentos, sí estén considerando la alternativa de la educación pública. Eso sería interesante porque lograríamos una reconciliación entre las clases que tienen este nivel de poder adquisitivo con la educación pública y evitar su dependencia solamente de la educación privada. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, con los edificios vacíos que antes funcionaban, bueno, algunas instituciones del Estado, ahora están allí botados, llenos de grafitis? Cuando se hizo el proyecto, cuando se hicieron los proyectos de las plataformas gubernamentales, lamentablemente nunca se miraron dos aspectos. Uno, las condiciones de abandono en las que se cayeron. Sí. Y dos, la idea de poder hacer una utilización de esos inmuebles también. A Guayaquil también le pasó algo parecido cuando del centro de la ciudad sacaste el complejo judicial. Claro. Y prácticamente el complejo judicial más el sistema bancario son los que mantenían vivo al centro. Claro. Y de repente ya no hay actividad judicial y la actividad bancaria, en cambio, cada vez se vuelve más digital, menos presencial. Entonces, eso es lo que nos ha deteriorado en el caso de Guayaquil. Quito tiene algo parecido con todos esos edificios de ministerios, de secretarías, que de repente quedaron botados. Y a eso súmale lo que también se estaba hablando de zonas que han sido también echadas a un lado, como las zonas de la calle 10 de agosto, en donde hay montones de edificaciones que también están a su suerte, están abandonadas. En gran parte también porque yo sí creo que las condiciones que se generaron en la 10 de agosto también eran deficientes. Yo sí creo que en este tiempo hemos aprendido a construir mejor y hemos aprendido a poder hacer mejores espacios para vivir, para trabajar. Algunos edificios son totalmente remarcables, son hitos en la historia de la arquitectura quiteña dentro de la 10 de agosto, pero no todos lamentablemente. El gran tejido, la gran mayoría de los edificios que están ahí, sí necesitan ser remodelados, reconfigurados. De repente incluso el municipio debería pensar un plan de promoción de restauración de esos edificios que incluso permita que las condiciones de los espacios internos sean mejores. Estos edificios adosados lamentablemente no permiten ventilación cruzada, hacen espacios oscuros, se vuelve una concentración de humedad, la calidad del espacio se vuelve deficiente. Entonces, esas son las cosas que deberíamos empezar a tratar de arreglar, pero es el municipio, sea cual sea el gobierno municipal que se encuentre en ese momento, el que debe retomar esta iniciativa, pero ya de una manera mucho más seria y mucho más detallada, específica, un plan integral para hacer esas cosas. Qué complejo realmente. Bueno, siempre es importante hablar de Quito, hablar de esta problemática. Y qué decir, para terminar, John Dunn, sobre las aceras, sobre, bueno, que es casi prácticamente imposible caminar bien en la capital. Quito debe ser una de las ciudades con peores niveles de caminabilidad, definitivamente. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de la 10 de agosto, hay lugares en donde las veredas en la 10 de agosto no llegan al metro de ancho. Y de repente en cualquier lugar que tú caminas tienes atravesado un poste, tienes las famosas rampas de los parqueaderos. No entiendo por qué la rampa del parqueadero tiene que ser plana. O sea, ¿por qué no se puede hacer la nivelación de las rampas de los parqueaderos dentro del terreno del propietario? ¿Por qué tiene que ser la vereda y la persona que... Los muros ahí Exacto. que bloquean completamente el paso, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el peatón el que pague los platos rotos de estas circunstancias? ¿Y por qué son las personas con capacidades especiales las que de repente tienen problemas mayores al enfrentar este tipo de obstáculos? O sea, ya creo que hay que dejar de pensar solamente en nuestros linderos, en nuestro metrito cuadrado y pensar un poquito más en los demás. Es complejo y bueno, recientemente vi en redes sociales que muchos usuarios, ciudadanos se quejaban, por ejemplo, de una construcción nuevita que está acá, que sé que la suspendieron, pero que igual siguen construyendo y donde se han tomado parte de la acera. Así que son cosas inadmisibles que deberían controlarse, ¿no? Nos hemos convertido lamentablemente en una ciudad en donde la gente prefiere pedir perdón a pedir permiso. Entonces, yo sí creo que hay que rescatar un poco este espíritu de la quiteñidad que nos permite de alguna u otra manera estar conscientes de lo que pasa con el vecino, con la otra persona, incluso con esa persona que no conocemos, pero que de repente, tal vez por cuestiones de edad o de capacidad especial, tiene mayores problemas y lo vulneramos más.
cuando lo exponemos a que tenga que dejar la vereda para tener que usar como que si fuese espacio peatonal la calzada. Así es, y eso pone en riesgo obviamente a estas personas. Definitivamente. Es complejo y hay que seguir pensando en estas personas, en los niños, en las personas con movilidad reducida, en todos, para que, bueno, Quito sea una ciudad amigable para todos. Ojalá esto se pueda tomar en cuenta. Gracias a John Dunn, arquitecto urbanista y escritor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.